Hace muchos años, un ermitaño cristiano, vestido con harapos, con los pies ensangrentados por las rocas y los espinos y la cabeza tostada por el sol, corría sobre las arenas del desierto gritando: ¡Tengo una respuesta! ¡Tengo una respuesta! ¿Quién tiene una pregunta? Seguramente ninguna de las respuestas que les demos a ustedes esta noche será tan importante, tan profunda, tan trascendente como la respuesta que halló el ermitaño de este pequeño cuento popular. Pero, al igual que él, estamos ansiosos, ávidos de recibir sus preguntas. Esta es la hora de la dicha, la hora de la dichosa palabra. Hace casi 60 años, el director de la National Gallery de Londres, Kenneth Clark, hizo un célebre programa de televisión, Civilización, y al final del programa decía que pues iba a expresar sus convicciones, sus creencias, y nos dice esto al final de sus elucubraciones acerca de la civilización europea occidental. Me voy a permitir leer, dice: al final tengo que exponer mis creencias. Prefiero la moderación a la violencia, el perdón a la revancha. Prefiero el conocimiento a la ignorancia, la simpatía humana a la ideología. A pesar de los recientes triunfos de la ciencia, el hombre ha cambiado mucho en los últimos años. No ha cambiado mucho en los últimos 2000 años, y por lo tanto todavía tenemos que intentar aprender mucho de las humanidades y sobre todo de la historia. Creo en la cortesía, ese ritual por el que evitamos herir los sentimientos ajenos. Y sobre todo creo que debemos recordar que somos parte de un gran todo al que por conveniencia llamamos naturaleza. Todos los seres humanos son nuestros hermanos. Y, por último, creo en el genio de ciertos individuos y valoro sobre todo las sociedades que hacen posible su existencia. Pues yo creo que seguimos creyendo muchos en esos mismos valores 60 años después y con todo el avance de la ciencia. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues yo había preparado para entrar a un aforismo de Benjamín Prado. En realidad él lo había preparado y yo solamente lo iba a repetir, que dice que los libros también dejan anotaciones en quienes los leen. Pero cuando venía para acá estaba la luz de la Ciudad de México tan verdaderamente hermosa. Había un aire tan transparente, había unos contrastes, unas luminosidades. Y yo venía aquí a este programa a ver cosas y a oír cosas imprevistas y a estar con ustedes. Y entonces dije, lo único que quiero expresar es mi gusto ante las cámaras. O sea que olvídense del aforismo de Benjamín Prado. Yo soy Eduardo Casar, qué bueno que estamos aquí. Qué bonito. Ayer, 18 de octubre, se entregaron los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, al norte de España. 6 categorías son reconocidas desde 1981 por su excepcional aporte al patrimonio cultural de la humanidad. Entre ellas, por supuesto, están las letras. Gente como Álvaro Mutis, Mario Vargas Llosa, Leonardo Padura, Margaret Atwood, Susan Sontag o los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes son algunos de esos ganadores en esta larga lista de letras. Ayer era la escritora estadounidense Siri Husbeth la que pronunciaba además un conmovedor discurso. Les recomiendo mucho que lo busquen, está en las redes y está en internet, pero yo les voy a leer un cachito de lo que dijo ayer.
En mi pequeña ciudad había bibliotecas llenas de libros, y en esos libros había historias sobre personas a las que nunca había conocido, que vivían en países en los que nunca había estado. Tenían aventuras y eran víctimas de injusticias. Yo leía sobre reyes, reinas y magia, pero también sobre cautiverio, racismo, miedo a los desconocidos y niñas a las que se les castigaba por no querer ser modosas y estar calladas. Y pensaba, ¿por qué es así? ¿Por qué no podría ser diferente? Los libros se encarnan, las palabras se entretejen con nuestro cerebro y nuestras vísceras, nuestros gestos y nuestros sentimientos. Nos cambian. Los libros y las ideas pueden ser peligrosos, pueden ser incluso enfermizos o enloquecernos y pueden proporcionar formas de salvación, una vía de escape del dolor. Pero debemos recelar de las emociones ramplonas, las respuestas fáciles y las fórmulas hechas que vienen en paquetes brillantes con la etiqueta de posverdad. Sigue, es muy largo y muy conmovedor y muy cierto lo que dice Siri Husband y nos deja siempre un pensamiento. Ojalá sigamos y logremos seguir aprendiendo en esta vida. Ojalá los libros también sean una de esas herramientas por las que transitar este camino. Y ojalá disfruten este programa. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Buenísimo, buenísimo. Muy buenas entradas, chicos. Desde muy temprano estuvimos haciendo la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. ¿Recuerdas alguna palabra que creías que significaba una cosa y luego descubriste que significaba otra? Cuéntanos, a ver qué nos contaron por ahí. Rodolfo Panther nos dice, finito. De niño pensaba yo que era algo caro o fino, de alcurnia, pero es algo que tiene fin. Finito. Está muy bueno. Y hay dos buenísimas también, dice, flemático es tranquilo, sereno, taciturno, no como yo creía, con flemas. Está buenísimo. Enfermo de gripa. Esta de Supiritaco. De adolescente confundía la palabra injuria con lujuria y por eso estuve en tremendo lío cuando bromeando, tratando de ser elegante, acusé a una tía de mirarme con lujuria, cuando en realidad quise decir con injuria. Qué bonito es ir al diccionario de vez en cuando. Sergio Lemus dice, disciplente. Creía que significaba atento, comedido, considerado, y sin embargo es todo lo contrario. Plinio Rivero dice, filántropo lo asociaba con una persona culta o con mucha instrucción y significa alguien empático con las personas. Juan Edodia, dice Teresa Carvajal, que le parecía que era algo relacionado con anhelar, y nada que ver, sería horrible padecerla. Es la incapacidad para experimentar placer. Sí, muy peligrosa. Muy bonita. Y Daniel García nos dice, hasta mi juventud creí que la palabra latente tenía que ver con latir. En la licenciatura me enteré que significa oculto o no evidente. No quise que su respuesta quedara latente, así es que le hice evidente. Bueno, vámonos con las preguntas de nuestro culto público. Yo tengo que dar una disculpa de la pregunta que hicimos la semana pasada, porque escribí no sé qué cosa que haga sentido. Y en español no debe decirse hacer sentido, sino tener sentido. Mea culpa. ¿Ok? Acepto completamente la responsabilidad de ese anglicismo en la dichosa pregunta, dichoso juego, no sé qué haya sido. Sí, ahora, vámonos. En español no se dice mea culpa, se dice mi culpa. ¿Sí? Mea culpa no la estás arrojando. Ok, entonces vuelvo a pedir. Así empezamos, no sé en qué va a terminar. De acuerdo, sigo con las disculpas. A ver, aquí hay preguntas de nuestro culto público. Por ejemplo, esta que dice, hablen acerca de la desaparición de lenguas indígenas y su presencia en la literatura mexicana. Pregunta. Bueno, es todo un tema y es un tema extraordinariamente interesante y complejo. La cuestión de la desaparición pues tiene que ver con el número de hablantes, ¿sí? Cuando dicen que queda un hablante de tal lengua, pues realmente ya desapareció esa lengua porque no tiene un receptor, ¿sí? Eso se plantea en algún libro de la editorial Katz que se llama Ecolalia, precisamente sobre ese punto. Y bueno, es una labor que
que trata de, hay que tratar ahí de recoger las lenguas, de grabarlas, de desarrollarlas, y eso es una labor de antropólogos y lingüistas que estudien eso e incluso pagarles para que lo hagan, ¿no? Claro. Y que tengan instrumentos científicos y lo suficientemente medidos como para recogerlos, ¿no? Otro es el ámbito ya de la literatura. La literatura en lenguas indígenas actualmente tiene muchos reconocimientos y mucha difusión, y hay algunos problemas. Yo que, bueno, básicamente oigo recitales de poesía en lenguas indígenas. El problema que hay es que quienes no sabemos esas lenguas nacionales, ¿sí?, y sí conocemos algunas otras lenguas extranjeras, no podemos captar lo poético de un texto que se nos dice en una lengua desconocida, porque incluso no tenemos los oídos capaces, desarrollados para captar ciertos sonidos. Oímos, no sé, un poema en purépecha y decimos, qué bonito suena el purépecha. ¿Y por qué? Porque los sonidos desconocidos nos suenan como a música, sí, pero si oímos un currículum en purépecha, nos va a sonar exactamente igual de bonito. Es decir, no podemos enfocar qué es lo poético de esos textos. Yo creo, y es una sugerencia que alguna vez la comenté con Natalio Hernández, que es director de lo de lenguas indígenas, y creo que hay que desarrollarla, que habría que hacer recitales de lenguas indígenas en los que, además de traducir el poema, se enseñara a oírlo y de una manera muy didáctica, en realidad recitales didácticos de poesía, se dijera, miren, oigan esto y ahora óiganlo sin esos valores poéticos, porque resulta que los valores de la poesía muchas veces residen en la musicalidad o en las imágenes, y luego cuando ya vemos traducida la poesía indígena, nos resulta muy simple en lo que está expresando. Hay ciertos como lugares comunes que vienen de toda una tradición, ¿sí? El Padre Sol, la Madre Tierra, el Tío Río. Ahí me salió una rima, pero porque me salió ni modo, ¿sí? Y, por ejemplo, Marisol Semón va a recibir ahora en la FIL un premio en lenguas indígenas. Yo no sé cómo se pronuncia el nombre de Marisol Semón, ¿sí? Tiene doble O, tiene una H después de la C, y no es posible eso, ¿no? Ahora, dentro de las lenguas indígenas ya las transcripciones son muy distintas. Yo en algunos libros que tengo, hay alfabetos, hay transcripciones de sonidos de la sonoridad indígena que son distintos según si es de la Academia de la Lengua, de las lenguas indígenas, si es de tal asociación, si es de tal. Hay muchísimos, y además hay muchas variantes de cada uno de los idiomas indígenas nacionales. Ese es el problema, porque que no hubo una gramática, hay un acuerdo, entonces a veces con el paso del tiempo, sobre todo después de 500 años, se empiezan, y del aislamiento y de la represión de esas lenguas, pues sí se empezaron a generar. El otro día también comentábamos acerca, por ejemplo, del náhuatl, ¿no? De que hay tantas variantes dentro de las mismas, de los mismos hablantes. Es una familia de lenguas. Exactamente, que pero es como una familia. Hasta cuando hay gramática, ¿no? Lo tenemos en el español, tiene una gramática, y mira cuántas maneras. Digo, sí, pero la gramática ayuda un poco. Del latín tampoco sabemos, hay distintos especialistas que dicen que se pronuncia de una u otra forma también, es decir, no queda, no es sencillo. Perdón, por ejemplo, Popol Vuh, puedes ver Popol Vuh, B-U-H, y hay otras traducciones que dicen Po, W, U. Sí. Y esas ya son transcripciones que están implicando un alfabeto para pronunciarlo distinto. Mardonio Carballo, a quien mandamos muchos saludos y que ahora está metido ahorita que está Mardonio y eso, sabría que...
Mardonio lo que sostiene y lo que siempre ha defendido es que tenemos una idea muy romántica de las lenguas indígenas, porque lo que nos suele llegar a nosotros ahora efectivamente es mucha poesía, es mucha leyenda, mucha explicación natural, pero que en realidad si uno oyera en cualquier lengua indígena insultarse, discutir, pues que ya no suena. Y si escuchara una conversación cotidiana, digamos que ese romanticismo, cuando dejamos de pronunciar las cosas casi entonadas y cantadas, pues que en realidad suena como una lengua normal. A nosotros nos puede parecer que de repente el portugués es más romántico que el alemán, pero en realidad creo que también tiene que ver mucho en lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Y entonces lo que nos falta es escuchar más la cotidianidad de estas lenguas indígenas, que a veces no está cercana, a no ser que vivas en una zona donde sí se habla, digamos, o se escuche hablar más cotidianamente, pero normalmente en los recitales y en los libros que nosotros leemos o que nos leen y escuchamos, siempre hay esta idea romántica. Y Mardonio lo que dice es como de, sí, hay veces que estás diciendo cosas muy bonitas y hay otras veces que estás diciendo insultos y groserías y no son nada románticas. Y en cuanto a la desaparición, quizá también, pues, digamos, es triste, pero también, no sé si voy a decir una barbaridad, pero, digamos, ponte en el lugar de la gente que aprende una lengua. Generalmente la gente, ¿por qué elige aprender inglés o alemán o ya menos otras lenguas? Realmente te vas del inglés, del alemán, del francés y ya disminuye enormemente el número de gentes que quieran aprender una lengua. Digamos, ¿cuánta gente quiere aprender rumano? Pues muy poquitos. ¿Por qué? Pues porque hay poca literatura rumana, porque la lengua, hay poca literatura, no quiero decir libros buenos, sí, no tiene un sino literatura en general, no tiene una utilidad práctica, no tiene un poderío económico, que es enormemente importante. Oye, ¿por qué estudias inglés? ¿Porque te encanta la lengua de Shakespeare? No, pues porque voy a ganar dinero, voy a ganar más si estudio inglés y aprendo inglés. Entonces, ahí hay una fuerza, digamos, pues hay una ola tremenda que nos empuja a esa conjunción, que tiene que ver también con un fenómeno de globalización en todos los sentidos, no solamente mandarín, en un sentido económico, sino en un sentido de conocimiento, El mandarín es un ejemplo. ¿Por qué nos interesaría a nosotros aprender mandarín si no es por una cuestión laboral, económica, de crecimiento profesional? Puede haber casos, digo, de heterodoxos, ¿no? ¿De qué? De heterodoxos, Bueno, ¿no? De gente pues, digamos, que no está conforme a otros patrones normales, de la gente llamada normal, y digamos, como el caso de Borges, que al final de su vida le interesó aprender la literatura y la lengua y el sonido para poder leer la Edda Mayor y la Edda Menor en islandés, en islandés medieval. O Freud, que aprendió español para leer el Quijote. Matar, había estudiado islandés. Ajá. ¿Sí? El poeta Servín, que lo asesinaron para robarle el coche. Y lo que sucede con mucha gente, yo también conocí a un tipo que quería leer a los poetas chinos de la dinastía Tang, ¿no? Y pues hay que aprender no solamente el chino, ni siquiera el chino mandarín, porque es un chino que era un chino de una zona local y de lo una que época específica, que no es el chino de hoy. No, ya, entonces a lo que voy es que chino. esas gentes, pues yo creo que mantienen, y si estuvieran aquí con nosotros, pues un interés muy distinto al que en efecto tú dices de la como tú dices, sí son bien Pero son raros. excepcionales. Pero es una raro razón maravillosa para aprender un idioma. Es una razón maravillosa. Maravillosa. Para que poder leer estás un libro. fascinado por un poeta, por algo que quieres captar. Pero eso es lo que también falta, digamos, que haya esa literatura que te atraiga de esa forma. Que te atraiga, claro. Que en sus traducciones fuera tan atractiva. Pero ¿sí? más que la Sí, literatura, lo que quisiera falta leerla es la difusión, porque a lo mejor la literatura sí está, pero lo que pasa es que no es tan conocida y no se da a conocer, y entonces nosotros a lo mejor no tenemos ese acceso. Que hay algo a lo mejor de ese eurocentrismo, ¿no? O sea, que uno quiere hablar las lenguas, ahorita, pues claro, estamos mencionando el chino o el árabe y eso, pero pues hay lenguas, pues a lo mejor nadie las conoce, a lo mejor alguien te dice, pues ¿para qué vas a aprender húngaro, no?
si nadie habla el húngaro, pero pues a lo mejor un día te empiezas a interesar en la cultura húngara. Sí, pero bueno, pero ya es como una rareza. excentricidad tuya. Muy Sí, claro. sí. Pero como un fenómeno general, sí, está cañón. está en mandarín. Bueno, vamos a la dichosa palabra de esta noche. Recuerden, nosotros les proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse los libros que vamos a mostrar a continuación. Está padre la definición, según yo, aunque como yo mismo las escribo, creo que soy la persona menos indicada para decir que está padre. Ok. Hierba de la familia de las gramíneas, o sea, parecida al trigo, en la que suele crecer un hongo tóxico, según algunos te deja ciego o hasta te mata. Cosa mala que se cuela entre otras buenas y que puede arruinarlas: enemistad, discordia, calumnias, sospechas, insidias, cuando se siembran con intención de romper la armonía de un grupo. Empiecen a pelearse. Tenemos para ustedes, yo le mando por este libro un abrazo a mi querido amigo Mariano del Cueto Ruiz Funes, que él leyó este libro con asiduidad y lo recomienda muchísimo. Los bandidos de Río Frío, aunque le van grandote, es una verdadera delicia, es un obsequio de Editorial Porrúa para ustedes, del gran Manuel Paino. Y tenemos el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019, que es este libro de César Cañedo. Fue alumno mío en letras, es un gran poeta, ahora es profesor. El libro se llama Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Y aunque lo vean chiquito, es un gran libro. Y desde Acapulco nos llega Brenda Ríos, que en la editorial Turner Noema escribe Raras, ensayos sobre el amor, lo femenino y la voluntad creadora. Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo y Premio Estatal de Poesía Ignacio Manuel Altamirano. Brenda Ríos, en este caso, lo que intentó hacer es un poco lo que hizo Rubén Darío con sus Raros, que hizo 21 biografías, por así decirlo, 21 maneras de homenajear a 21 personas que él pues admira por las razones que sea. Ella hizo lo mismo, en este caso le añadió, y entonces fueron 25 biografías sobre mujeres que han hecho algo transgresor, que han cambiado un poco las reglas del juego o que han hecho algo diferente. A mí lo que me gustó de este libro es que uno pensaría que se va a encontrar a mujeres que ya conocemos, y bueno, hay algunas que sí. Están Inés Arredondo, están Anaïs Nin, en fin, Emily Dickinson, pero luego hay muchas que no conocemos. Hay desde raperas, cantantes, actrices, poetas que ustedes no van a saber. Merece muchísimo la pena y desde luego Brenda Ríos escribe maravillosamente bien el ensayo. Y bueno, como a mí no me toca dar ningún libro, voy a mostrar un libro que está fuera de la canasta de obsequios, porque supongo que está recién salidito del horno. Gabriel Said me hizo llegar El poder corrompe, publicado por Editorial Debate. He leído durante muchísimos años a Gabriel Said, siempre con admiración y muy vivo interés. Es una de las inteligencias más brillantes, me parece, de nuestro país. Y por cierto, hace no mucho publicó un libro al que deberíamos haberle hecho más justicia en este programa, que es el de Mil Palabras. Que es una maravilla, la cronología del progreso. Es increíble cómo está produciendo en años recientes Gabriel Said. Muchas gracias. Y dicho lo cual, haremos una pequeña pausa para ir con nuestros valientes, arrojados, arriesgadísimos patrocinadores. Y volvemos. Aquí seguimos. Nos pregunta el Iván Salazar que por qué se les dice galenos a los doctores. Qué buena pregunta. Si uno va al diccionario, galeno lo primero que ve es que es tranquilo, calmado, apaciguado. ¿Sí? Galeno es No me Que se refiere al digas. viento, porque en Yo nunca he realidad ido al esa es su verdadera acepción y verdadero significado,
viene del griego, galenos, y significa tal cual, tranquilo. Entonces, digamos, creó el nombre propio Galeno para decir que era el hombre más tranquilo. Yo no sé si es porque era un bebé muy tranquilo. En este caso no veo cómo un bebé recién nacido puede ser tranquilo. O sea que a Galeno era un apodo, el nombre de Galeno, como el de Platón. No, es que ese era el significado. Era un nombre propio. Era un nombre que propio. lo volvieron un nombre propio. Y entonces, la acepción que nosotros nos llega y que es más común hoy en día es la de médico. ¿Por qué? Porque yo no conozco muchos galenos en el mundo, pero sí hay uno históricamente famoso que es Galeno, que algunos le quieren poner Galeno como el apellido, y en la Edad Media se le puso Claudio como nombre propio y Galeno como apellido. Eso es falso. Galeno es un nombre propio y se llama Galeno, no sabemos más. Se le conoce como Galeno de Pérgamo, como tantos otros nombres de filósofos y escritores de la época, que se les conocía con su nombre propio y luego no había apellido. Hay un nombre de la ciudad donde estaba. Pérgamo es lo que hoy está en Turquía y está cerca del mar Egeo, y digamos que en ese momento era una ciudad griega bajo la influencia romana. Que esto es muy importante para Galeno, porque Galeno se convirtió en uno de los médicos más de referencia, por así decirlo, en las épocas posteriores. Él hizo muchas cosas, pero yo creo que lo más chistoso de él es que era médico de los gladiadores. Digamos que Galeno se empezó a usar como aquel que ejerce la medicina. Se empezó a llamar así porque él cobró mucha fama y mucha importancia porque se dedicaba a curar a los gladiadores. Los gladiadores tienen unas lesiones, se podrán imaginar. Brutales, claro, Después de los soldados, o igual que los soldados que iban a la guerra, pues tenían lesiones de heridas, de articulaciones, le cortaban de un huesos. brazo, una oreja. Y él se convirtió en el padre de la medicina deportiva. Tal cual, porque como que estudiaba una serie de lesiones que cualquiera de nosotros nunca tendría, porque nunca nos enfrentamos en un coloso ahí. Pero además, me imagino que habría prohibiciones, como en todas las culturas, de andar esculcando muertos. Y entonces por eso supone Galeno que era tenía... para que siguieran vivos. Claro, por eso, pero Galeno tenía la oportunidad de hacer anatomía que otros médicos no tenían, porque no tienes los heridos a tu disposición para verlos. Y todavía Galeno puedes decir que todavía no está muerto, ¿no? Nada más como para ver cómo Sí, funciona por Galeno dentro. tuvo esa ventaja, digamos. Fue tan grande la fama que cobró en Pérgamo a dedicarse a esto, que lo llamaron a Roma para atender a los parientes de los Césares. En este caso era Marco Aurelio lo llevó con su hijo, etcétera, y de ahí fue donde se hizo prestigioso. En ese momento en Roma, conseguir la ciudadanía romana era muy difícil, porque nada más era para unos elegidos. Los médicos reconocidos tenían la ciudadanía, incluso estaban exentos a veces de pagar impuestos. Hasta ese extremo era de reconocida la profesión. Y de alguna forma él lo que hizo en este caso fue dejar la cirugía en ese momento y dedicarse a promover la medicina y los tratamientos a partir de plantas naturales. Bueno, yo no sé cuántos químicos había en esa época, también es verdad, pero él le dio mucha importancia, y de hecho hay toda una corriente y toda una terminología, que si uno va al diccionario está el galenismo, galenista, y un montón de adjetivos galénicos puestos a otras palabras para decir que lo que él hacía era defender la medicina natural, los compuestos naturales. De hecho hay uno que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que fue muy famoso porque lo llamaban el antídoto universal, que hasta el siglo XIX fue utilizado porque tenía 70 elementos. En realidad el potente y el realmente apaciguador en este caso, como su nombre galeno indica, era el opio. Entonces, de alguna forma, él se hizo muy famoso, no solamente por la medicina, en los tratados que él escribía acerca de la anatomía, sino que también era un filósofo. Antiguamente, además, era toda una forma integral de tratar al paciente y de atenderlo. Bueno, no sé si el gladiador había mucho tiempo como para hacerle un examen psicológico, pero de alguna forma es interesante porque él sí cambió un poco la manera de ver la medicina. Luego ha habido otros, se basó mucho en Hipócrates, por supuesto, que es el gran padre de la medicina. Él se basó digamos, en sus estudios, y a partir de él estableció otros, y digamos que a partir de los de Galeno, pues se ha ido avanzando, ¿no? Claro, hoy no es muy fácil, pero digamos que es muy difícil pensar en la medicina sin toda la tecnología que te ayuda a estudiar, a avanzar y a saber todo esto. Pero imagínense, en esa época, estamos hablando del siglo II, después de Cristo,
cuando pues eso, se te Sí, lesionaba no, pues, el gladiador y era un desastre. Yo creo que tenías mucho. cuando le cambiaron los pacientes, según lo que tengo entendido, también es que ese desplazamiento de haber sido médico de gladiadores, que era como médico de cosas muy, muy rudas, ¿no? Como dices tú. Como de sala de emergencia. Sí, como era, exactamente. Pero de la guerra. A Sí, atender, sí, sí, sí. pasa a De atender a los campaña. emperadores, y aunque los emperadores también entraban a la guerra y todo, en términos generales, pues ya era otro tipo de problemática. Entonces, por eso él pues empieza a explorar otro tipo Ahora, de curación. Tiene posibilidades de hacer más investigación Exacto. científica. Exacto. Y entonces y promovió mucho desarrolla eso. la terminología, digamos, de divulgación. Él lo que hizo fue apartarse mucho de lo técnico para que la gente con los que él trataba y a los que él explicaba la medicina, en la que basó muchísimo, por ejemplo, la dieta y la higiene, cosa que en aquella época era toda una novedad. ¿Cómo? Pues sí, si comes bien y sigues ciertas costumbres de higiene, vas a conseguir una mejor salud. Y él lo que hizo fue crear una terminología que fuera más cercana al pueblo para que lo pudieran entender, ¿no? No hablar de cosas muy... Vuelvo a lo mismo, Pero- en esa época todavía no había mucha terminología científica. Pero qué curioso, porque con los años justamente a Galeno le pasó que se fue al otro lado, es decir, Galeno fue tan venerado durante tanto tiempo que al final, pues para entender lo que decía Galeno había que saber latín, ya estaba totalmente alejado de lo que la gente podía entender, tenía que haber un intermediario, un médico que pasaba por universidades para dar esos tratamientos, ¿no? Que eso es realmente cuando el galeno se vuelve como sinónimo de médico durante Coloquial, toda la Edad Media. además, porque Sí, hoy en sí, sí. día es un término coloquial para referirse a médico, no es un sinónimo No. 100%, sino No, sí, que sí. galeno es como el matasanos, casi, Sí, ¿no? pero O sea, ya, no no, así. ya Pero nadie lo usa, ¿no? El galeno, sí. Pues sí, todavía le Como puedes decir sinónimo, galeno a un sí. doctor. Y yo Bueno, creo que, yo no lo yo he creo que no oído es en ni, los últimos 60 años. ni despectivo ni nada. Si le dices mi galeno a tu Ajá, doctor, yo creo que lo tu recibe médico, muy creo bien. que sí. Es como cercano, ¿no? Sí. Sí. Y realmente digo, no es el tema, pero sería interesante en otra ocasión hablar también, por ejemplo, de Paracelso, que fue uno de los primeros que se opuso a toda esta tradición que venía de Hipócrates y Galeno, que fue como quien concentró toda esa medicina antigua, y a todo eso que se estancó durante siglos y volvió realmente a ir a las fuentes, a la naturaleza, incluso a la medicina popular. A la experimentación. Paracelso, que por Otro cierto hito. que se llamaba, si no me equivoco, Teofrasto Felipe Bombasto. Sí, Teofrasto Bombasto. Yo quiero conocer a sus No, padres imagínate alguien que se ahora. llama así, bueno, y después tenía un apellido. von Hohenheim. Claro, Von y que fue Hohenheim. famoso porque curó a un Hohenheim. editor, es que es del siglo XVI, y curó a uno de los primeros editores importantes, Principios del siglo XVI. amigo de Erasmo, en fin. Exacto. Sí, pero el es otro chiste es tema. a quién curas, porque así se volvieron famosos. Claro, entonces. sí. O a quién no lograste curar. Bueno, que a ti han tenido pues, es como Rasputín. Rasputín. También. Pues, ¿a quién curas? Pues sí, Sí, estaba sí, en sí. un pueblito de Rusia y luego lo llevaron a la corte rusa y hay una proyección. Digo, nunca Aunque curó dijera, al claro. heredero hemofílico, pero bueno, lo tranquilizaba, ¿no? O le paraba las hemorragias de alguna forma. Digamos que Así, curó otras cosas. curarlo. Curó No, otras no lo cosas curó. en la corte y mantuvo a la familia feliz. Procuró Dichos, bueno. otras cosas, Dichos. procuró. Vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Hierba de la familia de las gramíneas, parecida al trigo, en la que se suele crecer un hongo tóxico. Cosa mala que se cuela entre otras buenas y que puede arruinarlas. Enemistad, discordia, calumnias, sospecha, insidias, cuando se siembran con intención de romper la armonía de un grupo. Para los que adivinen, Tenemos un gran libro que es El arte de amar, junto con otro que no es tan famoso, que se llama Remedios del amor, en las versiones de Bonifaz Nuño, que intenta siempre tratar de conservar el verso, de un autor que se está volviendo en estos días muy popular, que se llama Ovidio. Es cortesía de la UNAM. Muy popular. Me precio de haberlo leído exactamente ese volumen y de veras se los recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los chavos también, que habla pues de cómo ligarse a las chavas y a las chavas, de cómo ligarse a los chavos. Y es verdaderamente increíble Bueno, cómo hace tantísimo tiempo, como dice Kenneth Clark, el hombre sigue siendo... Sí, pues tenemos los mismos problemas. Mira, las yo, mismas tra- necesidades. yo cuando vi que había uno que era el arte de amar, pensé que iba a dar buenos tips, ¿no?
Sí, y me ligué una momia egipcia. Sí. Digo, ya es muy viejo. Pero la quisiste mucho. No, la quise mucho. Bueno, y luego está el de Fromm, ¿no? Yo también El arte quiero de amar también se mucho come. estos remedios. A ver, este perdón, libro, ahí sí. este libro maravilloso de Isabel Zapata, que se ha vuelto una de mis favoritas últimamente, después de darnos su alberca vacía hace poco, en este caso con la colección de poesía de Almadía, nos regala Una ballena es un país, con las ilustraciones siempre geniales de Alejandro Magallanes y Almadía, que hoy empezó su andadura en la 39ª Feria del Libro de Oaxaca. Habla un poquito de cómo los animales están presentes en nuestra vida. Les voy a leer de La voz de las ballenas, por ejemplo, porque esta tiene como diferentes puntos. Dice, nada sugiere que las ballenas estén tratando de comunicarse con nosotros. Y luego más adelante dice, nada sugiere que las ballenas estén tratando de comunicarse con el público en general. Sabemos que cantan y eso basta. La voz de las ballenas nos sobrevivirá. Bravo, Isabel Zapata. Buena feria. Bueno, y también tenemos ejemplares de este libro de Rosa Montero, El arte de la entrevista, 40 años de preguntas y respuestas. ¿Cómo disfruté ese libro de Rosa Montero que se llama Pasiones y algunas otras novelas de ella? ¿El último de la carne es? ¿El último empecé que se llama La carne? Ah, no lo conozco. Rosa es... Pero es gran escritora. Y aquí entrevista desde Tina Turner, Manuel Fraga, Khomeini, Orhan Pamuk, Paul McCartney, a muchísima gente entrevistó Rosa Montero. Está aquí este volumen, cortesía de Penguin Random House, publicado por Debate. Y como es tradición en nuestro programa, tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en su más reciente número trae, entre muchas otras cosas, un glosario de la 4T. Ahí les va. Ahí lo dejamos. Nos vamos a un corte y ahora regresamos. Muchas gracias. Jofaina o palangana es el recipiente de metal o cerámica donde se vertía el agua para lavarse las manos. El aguamanil está compuesto por una jarra y una palangana. Es lo que podríamos llamar un lavamanos que se utilizaba antiguamente en las recámaras. Estamos en la escalera de cristal, Galería de Antigüedades, en Plaza del Ángel, Zona Rosa. Dios le quitó una costilla a Adán, pero no la arrancó del espinazo. La tomó más bien del eréctil mazo del pene, el báculo. En un ademán incomprensible, Dios, de un manotazo, sustrajo el hueso que era el talismán del hombre, y con la astilla, sin retraso y en la luz, hizo a la mujer. Se irán Adán y Eva del vago Edén vivido, y andarán por el mundo de las cosas nobles o viles con alguna suerte. Mas en la ley del báculo perdido, el hombre anhelará las ominosas furias del hueso ansiado hasta en la muerte. La costilla, del libro Tanoro Yogro, publicado por la UNAM en la colección Poemas y Ensayos. Soy Víctor Manuel Mendiola, poeta. Bueno, pues ya oyeron el poema de Víctor Manuel Mendiola. Vamos a hacer una respuesta muy poética aquí con esto que pregunta José Linero Espinosa. ¿Cómo se acuñó el término lunático? Uy, además acabamos de tener una luna llena. Sí, ahora Genial. que acabamos de tener una gran luna llena. Bueno, por supuesto, lunático tiene que ver con la luna. Y pues para empezar a hablar de la luna, esta asociación entre la locura, ¿no? Entre la locura, la manía, maniático, manicomio, ¿no? Manicomio, manicure, ¿no? Decimos los mexicanos. Esta asociación con la luna y la locura tiene
tiene que ver con un origen antiquísimo. Los historiadores de la religión dicen que prácticamente se podría afirmar que no ha habido objeto de la experiencia humana que haya tenido culto más tiempo que la luna, incluso más que el sol. De hecho, los caldeos, los polinesios y muchos pueblos le dieron mucho más importancia a la luna que al sol, ¿no? Y como la luna tiene un ciclo, a diferencia del sol, más corto, ¿no? Tiene un ciclo, pues la luna nos sirve mucho más para los calendarios, para medir el tiempo, y además claramente pues tiene un crecimiento, una culminación, un decrecimiento y una desaparición. La vida misma. Entonces es la vida misma, entonces es una metáfora de la vida. Y luego la otra asociación increíblemente primitiva, pues es que las mujeres se dieron cuenta que su ritmo, su ciclo menstrual, que la palabra menstrual viene de luna, correspondía muy de cerca al ciclo de 29 días y medio que tiene la luna. Entonces, pues siempre hubo una asociación entre la luna y la fertilidad de las mujeres y por lo tanto la fertilidad del mundo en general. Y no hay ninguna cultura que no piense que no asocie elementos de fertilidad a la luna, de que las plantas crecen más cuando viene el cuarto creciente, de que el pelo crece más con el cuarto creciente, de que y toda la... Hay que decir que eso ya se sabe que no es verdad. Lo de la menstruación, por lo menos. Ah, no, sí, bueno, se sabe que no es verdad. Que dura lo mismo, pero que no tiene que ver con los ciclos no, digo, de porque ánimo no se y de sabe humor. la conexión, pero nunca se ha descubierto la luna que es hay más una regular. conexión. Pero, claro, bueno, hay que analizar que eso la ya humanidad después de los siglos se dio cuenta uno que no. Sintió que el ciclo era muy cercano a la luna. Sí, ¿no? Entonces, esa asociación. Y luego que la luna, como la luna es una luz en la noche, ¿no? Es una luz en la noche, pues la luna, al crecer, culminar y todo, tiene que ver con el nacimiento, la culminación y la muerte, ¿no? Entonces, pues la diosa de la luna es una diosa que tiene caras, ¿no? La cara como madre, cara como joven, cara como que crece y cara como destructora, ¿no? Entonces, normalmente, pues, se siente que la luna es como un espejo y, bueno, en muchos idiomas, de hecho, los lingüistas dicen que de la India a Europa, en el Neolítico, que ahora nuestros diccionarios se refieren a raíces indoeuropeas, pero pues no sabemos casi nada del Neolítico y de las lenguas neolíticas primitivas, pero sí algunas palabras se han deducido precisamente por inferencia, y una de ellas es la palabra mana o mene, ¿no? Que es luna, porque la palabra luna viene del latín leuc, Claro, ¿no? Que pero en quiere otros decir brillar. idiomas la luna Brillar. viene de moon, por ejemplo, viene de esa raíz indoeuropea. Viene de esa raíz indoeuropea. Que es Entonces, la raíz de metro y de medir, ¿no? es la raíz de metro, de medir, de mente, de pensar, por eso un demente, de pensar es la raíz también de... Actualmente ya es la raíz de meme. Sí, Claro, también. es la raíz de pero meme. pero Es la raíz pregunta es de adivinación y ¿por la qué tiene que ver conexión con el loco. espejo? Claro, la conexión con el loco, con el Sí, sí, sí. lunático, es porque los raros, ahorita que hablábamos de los raros, los heterodoxos, los anormales, los excéntricos, ¿no? Fueron vistos siempre en las sociedades tradicionales como gente que de alguna manera lo que decía podía ser profético porque era muy raro y que estaban tocados por la divinidad. Y Pero la el hecho divinidad de ser más... lunático era porque su rareza, excentricidad y demás no era continua, era por intervalos, Claro. como la luna. Por Claro. eso le llaman lunáticos, porque no era una cosa perenne que siempre estuviera... O sea, Loco, uno no sí, es sí, loco sí, sí. siempre, tomando con pinzas Claro. esa acepción de loco que hoy en día ya no está tan usada, porque ahora se refiere a un desequilibrio mental, pero antes era hasta el que desobedecía las normas tradicionales o impuestas. un loco, Entonces claro. ese era ya un lunático, ¿no? Porque era el que se comportaba de alguna forma así Claro, explosiva como la y luego- luna, en aspecto, como dices tú, como la luna tiene un ciclo, los lunáticos
se daban cuenta en estas épocas donde el calendario era lunar, donde siempre los meses empezaban con la luna llena, la luna nueva, entonces pues lógicamente observaban y sentían que había un poquito más de violencia o de locura o de etcétera con la luna llena. Por eso todas estas asociaciones simbólicas del lobo y etcétera. Y entonces el que estaba loco, que era raro, era alguien que estaba tocado por la luna, ¿no? Claro, Estaba tocado por el rayo de licántropo luna. ¿Tendrá que ver con eso ¿El qué? también? Porque, El licántropo, sí, claro, la sí. licantropía, que la transformación de un animal, de un hombre en animal, Es la con la transformación es porque la luna te transforma. La luna llena. Entonces la Claro. luna te transforma en loco, o te transforma en vampiro, o te transforma... Entonces también, por ejemplo, la magia, toda magia estuvo asociada a la luna. Y los magos decían, no es lo mismo hacer tal rito mágico en luna llena, en luna cuarto, y por eso se llama manía. Por eso, volviendo a lo que tú decías antes de Paracelso, que fue el que hizo esta clasificación de humores o de, digamos, de maneras de expresar esa locura, era la melancolía, lo lunático, lo insano, y Claro. decían que lo lunático tenía que ver con el ciclo lunar, lo insano eran los que nacían así, y me parece que el melancólico era el que tenía algún tipo de explosión. Que eran los humores Ahí- que eran movidos por la luna. Y la adivinación en griego y en latín, las palabras para adivinación, que es mancia y Sí. Todavía lo mantella, usamos. viene de luna. Viene de luna, exactamente. Y en algún momento hablaste de la asociación de la luna con el espejo. Hay un famoso poema de Borges, ¿no? Que dice, hay tanta soledad en ese oro, la luna de estas noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han poblado de antiguo llanto. Mírala bien, es tu espejo. Bueno, los espejos son circulares desde la antigüedad. Sí. Porque Se les estaban dice asociados lunas. a la luna. Se les dice lunas. dice Muchas luna. veces un La sinónimo luna de del- espejo La es una luna luna. La luna del Es una ropero. luna. Sí. Es una Es un luna. espejo. Y bueno, los pasteles también, los pasteles circulares, los folcloristas europeos dicen que los pasteles son circulares porque sabemos que había cada mes en el templo de Hera y luego en el templo de Juno se partía un pastel que simbolizaba la luna llena. Y luego pues los croissants franceses son media luna. lunas y son también, vienen de ofrendas primitivísimas, ¿no? Neolíticas que sobrevivieron en Europa a la luna, ¿no? Al principio hablábamos de las literaturas indígenas. Para los antiguos nahuas había dos calendarios y yo creo que algo que siempre les sorprendió a muchas culturas era por qué el ciclo del solar y el lunar no estaban bien sincronizados. Como que es algo que le ha de haber partido la cabeza a muchos astrónomos de la antigüedad porque no se sincronizan muy bien. O tienes un calendario lunar o tienes un calendario solar y eso, el choque de esos dos calendarios es tremendo. Y se dice que en realidad las culturas neolíticas antes de la agricultura preferían los calendarios lunares, Sí. pero que no fue hasta la creación, hasta que empezaron a cultivar, que ahora sí te tienes que regir por el solar, pues porque necesitas cultivar en la misma época del año, bla, 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 que no puedes hacerlo eso con el calendario lunar. Pero los antiguos nahuas mantenían los dos calendarios, e incluso todavía nosotros, en nuestro calendario, celebramos, por ejemplo, la Semana Santa, de acuerdo a una coincidencia con el calendario lunar, que es mucho más antiguo que el solar. Claro, los judíos, el judaísmo sumó o repitió un mes lunar cada 3 años para que se fuera ajustando. Los musulmanes, en la época de Mahoma, quitaron ese mes que se repetía y entonces pasa lo que tú dices. El calendario musulmán se va corriendo para Sí, sí, atrás. sí, sí. O sea, los meses caen... Que al rato cada es un mes. desastre para las culturas que Claro. para la agricultura y la las producción. fechas de ¿no? Sí. cultivo son desfasadas. Va la dichosa definición. Hierba de la familia de las gramíneas, parecida al trigo, en la que suele crecer un hongo tóxico. Cosa mala que se cuela entre las buenas y puede arruinarlas. También es sinónimo de enemistad, discordia, calumnias, sospechas, insidias, cuando rompe la armonía de un grupo. Tenemos... Yo tengo mucha suerte hoy porque estoy casi regalando todos mis libros favoritos de mis editoriales favoritas. En este caso es de Blackie Book y de Rob Schiffel, Vives en las cintas que me grabaste.
Esto es una chulada de historia. Rob Schiffel, que es colaborador en la revista Rolling Stone, crítico musical, es compositor él mismo y periodista en general, pues lo que hizo un día fue encontrarse en una caja una cinta que le había grabado su mujer con música, estaba sin poner títulos ni nada. Su mujer había muerto años antes y resulta que esas canciones tenían que ver con momentos que habían vivido en su historia de amor. El primer día que salieron, el baile que bailaron en su día de bodas, y lo que dice es que esa manera de recordar es de un poco de atarse al pasado y de hacer que alguien siga vivo. Yo sé que hay mucha gente que tiene hilo musical y banda sonora en sus vidas y en sus historias, y este libro les va a encantar. Bueno, y también tenemos ejemplares de nuestro buen amigo Eduardo Matos Moctezuma, a quien inevitablemente siempre asociamos muchísimo con el Templo Mayor, que fue el proyecto más importante de su vida, creo, pero que es mucho más que eso también. Dos pequeños libros de la colección Opúsculos del Colegio Nacional, de Eduardo Matos Moctezuma, ya lo dije. Octavio Paz y la arqueología es el primero, y el segundo es Nonagenario Quidam Dicata, que es un homenaje a don Miguel León Portilla, que reúne varios textos sobre Miguel León Portilla, que en paz descanse. Y tenemos de Paul Watzlawick, En búsqueda del cambio, trayectos de vida, mentores y teorías del maestro de la terapia breve, de Marcelo E. Severto, un prólogo de Carlos E. Slutsky, de Editorial Herder, para ustedes. Bueno, pues nos vamos a una pausa, pero vean qué cortinillas los esperan. Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, oh sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Soy María del Carmen, de Uruguay. Cerca de 3.200.000 habitantes tiene la República Oriental del Uruguay. De hecho, ellos antes se hacían llamar orientales. Ahora ya es un término que no se utiliza, pero ese es su nombre oficial. Es uno de los países con mayor alfabetización del mundo. 97.7% de la población está alfabetizada. Y antes hablábamos de las lenguas indígenas. Bueno, Uruguay es uno de esos países que ya casi no tienen lenguas indígenas, por lo menos como lenguas oficiales y nacionales. Pero ahí estaba. Muchísimas gracias por esos acentos que nos hacen traernos aquí a la dichosa palabra que tanto nos gusta escuchar. Nosotros aquí seguimos con acentos esdrújulos, porque estábamos comentando que hoy todas las palabras que han llegado han sido esdrújulas: indígenas, médico, lunático. Bueno, pues para cerrar el programa de hoy tenemos una de Sergio René Solís Marino, que nos pregunta por Demócrito. Otra palabra esdrújula, en efecto. Bueno, cada vez que hablamos de esos antiguos filósofos griegos, yo creo que hay como dos cosas que podemos distinguir con gran claridad. Por un lado está un conjunto de historias divertidas sobre sus vidas, que es muy divertidas, y hay muchas historias divertidas sobre Demócrito. Y por otro lado, pues están esa colección de ideas que se fueron acumulando y que de alguna forma, pues sorprendente, o al menos aparentemente sorprendente, se dieron en ese momento en Grecia como no se había dado nunca antes. Por eso se habla del milagro griego, ¿no? Estamos hablando del siglo VI, con Tales de Mileto, luego siglo V, donde estaría Demócrito, el propio Sócrates. De hecho,
es posible que en algún texto se dice Hayan que Demócrito convivido. conoció a Sócrates, pero que Sócrates no lo reconoció. Sí. Algunos dicen que incluso ¿Es Demócrito Platón? es un personaje de un diálogo atribuido a Platón, creo que se llama Los Justos, no me acuerdo si ese es el título, pero digamos, Demócrito dice que conoció a Sócrates, pero que no lo reconocieron. A Demócrito lo distingue el haber viajado por todos lados. Se supone, la anécdota de él es que heredó una fortuna, muchísimo dinero, y que todo ese dinero lo que hizo fue gastárselo en viajes para conocer a todos los sabios del mundo. Obviamente, pues Germán sabrá muy bien, viajó por Egipto, por Alejandría. La India, todo, llegó hasta por la la India. India, incluso, al Viajó al menos si mundo hemos de joven. creerle, y él mismo se jactaba, hay un fragmento de Clemente de Alejandría donde él dice que nadie, ningún otro filósofo griego había viajado tanto como él y había conocido a tantos sabios como él. Fue muy prolífico, prácticamente no tenemos nada de él más que fragmentos de otros lados. Platón lo detestaba. Que dicen que por eso no tenemos tanto, que Es- porque Platón sí, lo sí. detestaba y como Platón se volvió tan famoso y Sí, tan claro. importante Sí, sí. para el cristianismo, lo marginaron mucho, ¿no? Así es, así es. Y claro, es famoso sobre todo por esta idea de que todo está hecho de átomos y de que los átomos se mueven en el vacío. Átomos, la propia palabra átomo significa que no tiene división, ¿no? Como los tomos de una enciclopedia. Átomos, es decir, indivisible. Y estas pequeñas partículas indivisibles forman todo según Demócrito. Claro, no son los átomos de nuestro tiempo, es una distancia abismal. Demócrito no hacía realmente ciencia, pues era más bien como lo que hacían en aquel momento, especulaciones mentales, muchas muy, muy fascinantes, pero no ciencia. Y hubo que esperar realmente hasta el siglo XIX con Dalton, por ejemplo, para que se empezara a hablar ya de los átomos en términos modernos. Hay muchas más cosas divertidas ¿Por que qué se decir le de llama Demócrito. al que ríe? El filósofo que Porque ríe, era- el guasón, incluso El le Guasón. llegan a decir, ahora que está de moda la... La película, ahorita El que hablamos choque, de es lunáticos, Demócrito, ahorita el el choque. que hablamos de Claro, lunáticos. sí, había dos filósofos famosos, digamos. El guasón, el que reía era Demócrito, y el triste, el melancólico era Heráclito. Y, hay ¿Y como dónde una lo podemos contraposición. leer? En el de los presocráticos? ¿Ese te Fragmentos de gusta? presocráticos. Sí, griegos. fragmentos, está realmente todo bien. En la colección del Fondo de Cultura Económica, Y de la Engredos, colección ¿no? popular, Sí, y Engredos también. fragmentos de Demócrito, que ahora los científicos... En las traducciones de García Vaca, que son Claro, los buenas. científicos, los físicos cuánticos y relativistas dicen que realmente tenemos más bien ahora no seguir a Demócrito, sino a Teilhard de Chardin, que decía que el único átomo es el universo, porque todo está pegado. Sí, y la pluma Todo atómica. Con ese interconectado. pensamiento les dejamos el fin de semana. Yo espero que duerman bien esta noche a pesar de los pesares. Pero para alegrar un poco esta mesa y terminar con una alegría y con Demócrito es el que ríe, eso. pues vamos a reírnos. Vamos a darles la dichosa palabra que buscábamos el día de hoy. Hierba de la familia de las gramíneas, parecida al trigo, en la que suele crecer un hongo tóxico, cosa mala que se cuela entre otras buenas y que puede arruinarlas. También se le dice así a la enemistad, a la discordia. Se le dice así a las calumnias, sospechas, insidias, cuando se siembran con intención de romper la armonía de un grupo. Aquí no queremos meter cizaña, pero cizaña era nuestra buenísima. palabra del día de Es hoy. Es buenísima. hermosa. Y entre otras personas que nos dieron esta palabra rapidísimo fueron Leonardo Tejeda, Manuel Rojas, Armando Arellano, Lilia del Carmen Salgado, Francisca Ruiz Salas y a los demás que serán contactados por la producción en los próximos días. Muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy. Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo Ullosa. Laura García. Laura García. Pasen una buena noche, Hombre, pasen gordo. un buen domingo. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. Conste.